Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día. Hoy jueves 26 de enero. Ya os comenté en el primer vídeo del día que en este segundo íbamos a hablar, ¿no?, un poquito más sobre lo ocurrido ayer en Algeciras. Ya habíamos publicado un breve vídeo grabado con el móvil sin editar ayer mismo por la noche, cuando se conoció la noticia. Hoy que vamos a, bueno, pues digamos, ampliar un poco, ¿no?, la información a medida que ya hemos ido conociendo más detalles de lo ocurrido, como digo, anoche en Algeciras, con ese crimen contra ese sacristán, ese sacerdote herido, en ese ataque islamista en varias iglesias en Algeciras, en Cádiz. Santiago Abascal, el líder de Vox, que publicaba anoche en Twitter: mi más sentido pésame a familiares y allegados de la víctima. Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que este islamismo radical avance en nuestro suelo, por el que bien dejó claro además el líder de Vox, el islamismo, que es incompatible con Occidente, y al final puedes taparte los ojos, puedes mirar hacia otro lado hasta que el problema te estalle en la cara, pero hemos visto lo que ha ocurrido en Alemania, lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en Suecia, lo que ha ocurrido en otros países de Europa, y es cierto que en España no estábamos tan acostumbrados, bien por la excelente labor, por supuesto, de las fuerzas de seguridad, pero antes o después estas cosas podían ocurrir. Y por supuesto, viendo la deriva a la cual se va Europa, que es increíble que Europa se quiera tirar piedras en su propio tejado, ¿no? Pues viendo la deriva a la cual se va Europa, con esas políticas de fronteras abiertas, que entre todo el mundo sin ningún tipo de control, que no pasa absolutamente nada, pues como digo, esto tristemente y probablemente no haya hecho más que empezar, ¿no? Bueno, Vox, que lleva recibiendo ataques desde su fundación por denunciar esa islamización alarmante de nuestro país, que es algo incompatible con Occidente. Lo ha denunciado Santiago Abascal, también lo ha denunciado Ignacio Garriga, ¿no? Y bueno, ya lo comentaron también en diciembre de 2020, en esa intervención en el Congreso de los Diputados, y que algunos creen que mirando hacia otro lado se va a solucionar la situación. No han aprendido nada de Bélgica, Francia o Suecia, donde hasta los partidos de izquierdas, por supuesto, pues han entendido, ¿no?, la irresponsabilidad que han supuesto este buenismo progre a la seguridad, a la libertad, porque sin seguridad no hay libertad de los pueblos y de los barrios en esos países de Europa, y también, por supuesto, en España, ¿no? Y como digo, podemos mirar hacia otro lado, podemos cerrar los ojos, ¿no?, y como hacen muchos progres, y digamos, pues no ser conscientes, ¿no?, del grave problema que, por supuesto, sufre España con la inmigración ilegal. Y es muy importante que se ponga siempre ese adjetivo, ¿no? Porque de hecho los legales, es decir, los que vienen aquí cumpliendo la ley, que han entrado de forma legal, que tienen un permiso de trabajo, que vienen a hacer patria, que vienen a aportar, que vienen a generar prosperidad económica, que se adapten a nuestra cultura, a nuestras costumbres, que cumplen las leyes, que cumplen las normas. La gente que ha entrado de forma legal a España son los primeros en denunciar precisamente el aumento de la inmigración ilegal, que nada positivo está trayendo, y son los primeros en alertar de esta situación. Son los primeros, ¿no? Y lo digo porque ayer hemos visto a muchos medios progres, ¿no?, con una actitud lamentable, lo vamos a ir viendo ahora, ¿no?, señalando a Vox, señalando a Santiago Abascal tras lo ocurrido ayer en Algeciras. Es increíble, ¿no?, completamente. Y al final nos damos cuenta de que los medios de comunicación, y también, por cierto, los partidos políticos que definen este buenismo progre, de que entre todo el mundo, fronteras abiertas y aquí no pasa nada, son responsables de lo ocurrido ayer en Algeciras. Son responsables, al igual que los políticos de Francia, de Alemania o de Suecia, son los responsables de los ataques casi semanales que sufren esos países de Europa. Como digo, aquí en España no estábamos acostumbrados por el excelente labor de las fuerzas de seguridad, aunque parece que en este caso puede que hayan fallado un poco. Si no tuviésemos las fuerzas de seguridad excelentes que tenemos en España, tendríamos ataques similares, como ocurre en Alemania, como ocurre en Francia, como ocurre en Suecia, semanales. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, Lo Español? Abascal usa el ataque de Algeciras contra Sánchez, unos les abren las puertas y el pueblo lo sufre. Qué titular más lamentable, qué titular más vergonzoso. Sobre todo cuando efectivamente estos políticos, ¿no?, estos gobiernos, estos partidos políticos de este multiculturalismo, que aquí no pasa nada, que todo está genial, que entre todo el mundo, sin ningún tipo de control, ¿no?, pues son los responsables de lo que ha ocurrido en Algeciras, porque estaba claro que antes o después iba a pasar. Y por favor, que no nos cansamos de ver todos los días en los medios de comunicación, todos los días, hechos delictivos graves, llámense peleas, llámense agresiones u otros hechos delictivos cometidos por gente que ha entrado de forma ilegal en España,
Claro, evidentemente lo de ayer, que es ya mucho más impactante y mucho más grave, pues impacta mucho más, ¿no? Pero tenemos todos los días o cada 2 días titulares en los medios de comunicación de hechos graves delictivos, agresiones, peleas, navajazos cometidos por gente que ha entrado de forma ilegal. Claro que España tiene un problema con la llegada masiva de ilegales, fronteras abiertas y que entre todo el mundo sin ningún tipo de filtro o control. Y sinceramente es de cajón el exigir que quien entre tiene que entrar de forma legal. Y tiene que adaptarse a nuestra cultura, a las tradiciones, y cumplir las leyes españolas y las normas españolas. Si yo voy a cualquier otro país del mundo a vivir, tengo que ir de forma legal, tengo que cumplir sus normas, tengo que cumplir sus leyes, tengo que adaptarme, tengo que tener un empleo, tengo que generar prosperidad económica. ¿Qué cachondeo es este de que en Europa, y específicamente en España, pueda entrar quien quiera por la puta cara? Ya está bien, sobre todo porque ahora vamos a ver al individuo de estos hechos delictivos, cómo había entrado de forma ilegal, tenía una orden de expulsión, estaba de ocupa, etcétera, etcétera. Por tanto, claro que se podía haber evitado. Y las administraciones no lo han hecho, por su puto buenismo progre. Y así nos va. No aprendemos de Alemania, no aprendemos de Francia, no aprendemos de Suecia, no aprendemos de otros países de Europa, sobre todo Francia. Y ahí siguen votando a Macron, pero bueno. Bueno, más cosas. Lo peor es lo del plural. Abascal sin escrúpulos utiliza el ataque de Algeciras para criminalizar a la población migrante. Primero, que no es población migrante, que la gente no migra, que no son golondrinas, por Dios. Eso punto número 1. Punto número 2. Abascal está criminalizando a toda la población migrante, para nada. Y reitero, son los propios personas que vienen de fuera, que han entrado de forma legal, los primeros en poner el grito en el cielo y los primeros en exigir que los ilegales sean expulsados. Los que entran de forma legal, cumpliendo las leyes, la normativa, la burocracia, con un permiso de trabajo, son los primeros en poner el grito en el cielo, son los primeros en votar masivamente a Vox porque les perjudica también por el estigma que se puede hacer hacia la gente que venga de fuera, son los primeros en votar masivamente a Vox y son los primeros en exigir que los ilegales sean expulsados. Y sobre todo los ilegales que vienen de países incompatibles con Occidente, de culturas incompatibles con Occidente. Y de religiones incompatibles con Occidente, por favor, que ya está bien. Que no se anima a acabar con los infieles en las iglesias católicas. Se anima a acabar con los infieles en las mezquitas salafistas. Que 1 de cada 3 mezquitas ya las controlan los salafistas en Cataluña, por poner un simple dato. Hay culturas incompatibles con Occidente, por supuesto. Hay ramas radicales de religiones incompatibles con Occidente, por supuesto. Y no se puede permitir que eso llegue a Europa y a España. No se puede permitir. Y los legales son los primeros en poner el grito en el cielo, los primeros en votar masivamente a Vox y los primeros en decir que los ilegales fuera de España. Los legales. Los primeros. Como debe ser, por cierto. Como debe ser. Pero bueno, más cosas respecto a lo de ayer. Ese individuo de Algeciras, pendiente de ser expulsado a Marruecos desde junio de 2022. Resulta que tiene una orden de expulsión, tenía antecedentes y ya había sido detenido por la Policía Nacional. Y 7 meses después, desde que tenía una orden de expulsión, campando a sus anchas, con un machete por las calles de Algeciras. Pues me imagino que alguien tendrá que asumir la responsabilidad política, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Por cierto, también estaba de ocupa, o sea, es que lo tiene todo. Ilegal, ocupa, orden de expulsión. ¿Quién va a asumir las responsabilidades políticas? ¿Quién lo va a hacer? Diario Público. Estaba vigilado por la policía, ¿no? ¿Alguien también va a asumir esa responsabilidad? Porque, hombre, vigilado por la policía y que puedas andar en pleno centro de Algeciras con un machete a las 7 de la tarde atacando 3 iglesias, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Dónde estaba la policía? ¿Bailando TikToks? De esos TikToks lamentables que suben a las redes sociales. Que, por cierto, reitero, la policía no tiene la culpa de lo que ocurrió ayer. No sea que el gobierno, vamos, le quiera echar el muerto a la policía. No. Por mucho que estuviese vigilado, pueden pasar estas cosas y la policía obviamente no tiene la culpa de lo que ocurrió ayer. La culpa es del gobierno, la culpa es de las fronteras abiertas, la culpa es del buenismo progre y la culpa es de que entra aquí todo el mundo sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. Y como digo, no pasa nada en España, porque esto es muy excepcional lo que ha ocurrido, por las brillantes fuerzas policiales que tenemos aquí, Si no, estaríamos como Suecia, Francia o Alemania, que no tienen la policía tan buena que tienen España, con ataques semanales de este tipo. Hay iglesias católicas, tiroteos en trenes, centros comerciales y todo, por supuesto, cometido por gente incompatible con Occidente. No pasa nada en España, porque eso es muy excepcional, obviamente, no pasa nada por las fuerzas policiales que tenemos aquí, Y el CNI, etcétera, etcétera. Que son capaces de evitar todas estas cosas. Y, bueno, se les puede escapar a alguno porque es normal.
pero con un control de fronteras y sin permitir que entre aquí todo el mundo, esto se hubiese evitado. Y repito y reitero, no pasa tanto por el excelente labor que hace la policía en este país. Si no, estaríamos como en Suecia, con ataques semanales. O en Francia, con ataques semanales. O en Alemania, con ataques semanales. Ayer mismo, otro tiroteo en un tren. En Alemania. Cometidos por este tipo de individuos. Y así está Europa y así está Occidente, ¿no? Tirándose piedras contra su propio tejado. Pero bueno, Diego Valencia es el sacristán. Ponemos la noticia de OK Diario, ponemos la imagen, por supuesto, bueno, en recuerdo en este caso, de esta persona, ¿no? Asesinada por su fe. Porque, reitero, no se llama acabar con los infieles en las iglesias católicas. Solamente hay una rama de una religión radical que llama a acabar con los infieles. Por eso, como bien dice Fray Josefo, ¿no? Los tics, todas las religiones son iguales, no hay que estigmatizar, era un perturbado, el racismo provoca reacciones violentas, no hay de qué legislar en caliente, la única vía es el diálogo, no aprovechemos un hecho puntual para condenar a toda una comunidad. Todos esos tics azules que pone Fray Josefo, ponedlos en verde, porque ya están todos los tertulianos igual. Vox Jóvenes, Christian Lives Matter, ¿no? Los cristianos son los únicos perseguidos por su fe en todo el mundo. Son masacrados diariamente en África, por cierto, esos cristianos negros, pero los del Black Lives Matter no se arrodillan. Y ahora mismo, por su fe, los únicos masacrados en todo el mundo en el siglo XXI son los cristianos. Que no nos vendan los cuentos de que todos son iguales, de que hay radicales en ambos lados. Mentira y gorda. Mentira y gorda, ¿no? Ya lo decía también Javi Torres, activa el protocolo tertuliano sistémico. Es un caso aislado, el autor estaba loco, hay que frenar el discurso de odio, o, mi favorito, hay radicales en los dos lados. Que no. Que donde se llama acabar con los infieles no son en las iglesias católicas. No hay radicales en los dos lados. Por supuesto que no. Capitán Bitcoin en Algeciras, veis ahí lo que ha ocurrido, ¿no? Si alguien hubiese acabado con un imán, ahora se movilizarían hasta los tontilocos del colectivo LGTB. Pero la vida vale menos si eres cristiano. Por cierto, va a ser muy curioso, ¿no? Cuando se junten realmente de forma masiva los incompatibles con los del LGTB y los del LGTB. Vamos a ver qué es lo que pasa, claro. Va a ser bastante curioso, ¿no? Jorge Buxadé, ¿no? Entrada ilegal, expulsión no ejecutada, cero colaboración de Marruecos, un CIE inexistente o ineficiente, una historia que se repite y se repite, ¿no? Y contando estrellas, mostrando la vergüenza absoluta de Pedro Sánchez y de Feijóo. Pedro Sánchez y los ataques de Algeciras, la diferencia entre fallecido y asesinado, ¿no? Qué vergüenza de tuit, Pedro Sánchez. Un sacristán fallecido. ¿Qué pasa? ¿Le dio un infarto? ¿Se atragantó comiendo una aceituna? Porque anda, cuando un hombre acaba con una mujer, bien que ponéis la palabra asesinado, no fallecido. Pero es que hasta Feijóo también, ¿no? Mi pésame a la familia del sacristán fallecido, ¿no? Y por supuesto, ni uno ni otro hablando de cuál es el móvil, la causa. Estamos ante un ataque yihadista. Y ni Pedro Sánchez ni Feijóo lo ponen en redes sociales. No, hay que esperar. Prudencia, decía ayer Juanma Moreno. Estos son los papanatas y los peleles que nos gobiernan. Lo dije ayer en el vídeo ese breve que grabé con el móvil sin editar. El deber número uno de todo gobierno es garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad. ¿Estos peleles y estos papanatas van a garantizar nuestra seguridad y nuestra libertad? ¿Pero qué es esto? Las dispares reacciones políticas ante estos ataques anticatólicos de Algeciras. Por supuesto, silencio del PSOE, silencio de Podemos y Pedro Sánchez, que precisamente no habla de lo importante, la causa por el cual se ha producido este ataque, ¿no? El deber número uno de todo gobierno es garantizar nuestra seguridad, nuestra libertad. Estos papanatas y estos peleles no lo van a hacer. Los únicos que pueden garantizarlo, por supuesto, es Vox y Santiago Abascal, esa persona que ha sido señalada por los medios progres. Porque claro, los medios progres siguen con la venda del buenismo en los ojos hasta que les estalle en la puerta de su casa. Pues nada, simplemente hasta aquí ese segundo vídeo de jueves 26 de enero, como siempre. Si os ha gustado, le parece like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.